Hola, vamos a ver cómo podemos realizar cálculos de una asociación de varias resistencias en paralelo. Si recordáis un poco, al tener varias resistencias en paralelo y llegar a un flujo de electrones, esos electrones se reparten a lo largo de las ramas que tiene ese circuito en paralelo. No todos van por la misma rama, se distribuyen, por lo que la resistencia total es menor que la resistencia individual de cualquiera de las resistencias que componen esta asociación. Eso lo hemos explicado en un vídeo anterior, cómo se podía explicar ese fenómeno aparentemente paradójico, pero que tenía sentido. Al distribuirse a lo largo de las diferentes ramas, a la corriente eléctrica le cuesta menos atravesar este conjunto que no atravesar una sola resistencia. Bien, eso sí, lo podemos razonar, lo podemos comprender, pero ahora, ¿cómo efectuamos los cálculos en un circuito en paralelo? ¿Esos electrones se distribuyen igual por todas las ramas? No. La electricidad es vaga de alguna manera y tiende a ir por donde menos trabajo le cuesta. Por aquella rama que haya menor resistencia, irá más intensidad. Esos cálculos veremos más adelante con detalle cómo hacerlos. Pero podemos saber que en un circuito en paralelo, las tensiones que hay en todas las ramas es igual a la tensión total aplicada. Y para calcular la intensidad que va a ir por cada rama, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm. Por la rama 1 irá la tensión 1 entre la resistencia 1. Entonces vemos que si por ejemplo esta resistencia es muy pequeñita, pues la intensidad será muy grande. Muchos electrones se vendrán por aquí porque les cuesta poco trabajo pasar. Sin embargo, si esta resistencia es muy grande, pues este valor saldrá más pequeño, lo cual quiere decir que por aquí se vendrán menos electrones porque les cuesta más pasar y elegirán pasar por otras ramas. Lo mismo con la segunda rama, y 2 será V2 entre R2, la tercera será V3 entre R3, la cuarta V4 entre R4. Ampliaremos la manera de hacer cálculos de tensiones e intensidad en vídeos posteriores. Ahora vamos a centrarnos en cómo calcular la resistencia total o resistencia equivalente de este conjunto. Vamos a hacer un ejemplo con unos datos numéricos. Mirar, la R1 vale 10 ohmios, la R2 5, la R3 15, la R4 30. Normalmente cuando escribáis vosotros los valores, por favor poner las unidades. Aquí no están las unidades porque el programa con el que está hecho pues no las inserta. Pero recordar 10 ohmios, 5 ohmios, 15 ohmios, 30 ohmios. Hay una fórmula, una expresión matemática que nos da el valor de la resistencia total. Y me dice 1 partido resistencia total es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más 1 partido R4. Si hubiese más resistencias, pues sería más 1 partido R5, etc. Y a alguno esto le puede chocar un poco. Dice, hombre, yo cuando pongo una fórmula pongo tal cosa igual a lo que sea. Y aquí yo ando buscando la resistencia total y no tengo una fórmula que me ponga la resistencia total, sino 1 partido por la resistencia total. No os preocupéis, esto es fácil, ya veréis que se hace de forma sencilla. Y también puede chocar alguno, ¡ay! Pero es que aquí salen fracciones. Yo no me acuerdo cómo se operaba con fracciones, yo no sé muy bien de matemáticas. Alguno puede protestar, puede coger un poco miedo, no tener miedo. Esto veremos que hay varias maneras de hacerlo y que realmente es sencillo. En nuestro caso, pues aplicaríamos esta formulilla y veríamos 1 partido R1 pues será 1 partido por 10. 1 partido R2 pues será más 1 partido por 5. Que es el valor de R2 en nuestro caso. 1 partido por R3, pues donde estaba R3, pues pongo su valor que es 15. Más 1 partido R4 que es 30. Y el paso siguiente a dar sería sumar estas fracciones, hacer esta suma de fracciones. Y es donde viene el lío para alguno. Dice, ay, esto de las fracciones no me gusta, no se me da bien, que esto de las fracciones, que qué pasa, que ocurre, que... Bueno, no tener miedo. Vamos a recordar un poco cómo se suman fracciones. Para
sumar fracciones, que es el paso siguiente que debemos dar, recordar que el denominador de la fracción resultante es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y hay un truco para ir calculando los numeradores, que es dividir ese mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicarlo por el numerador. No os preocupéis, lo iremos haciendo, veréis que no es tan difícil. Y dirá alguno, ahí está el lío. Mira como múltiplo, eso como era. Me acuerdo yo de matemáticas que era una cosa que se descomponían, que era comunes y no comunes con mayor exponente. Bueno, bien, podemos emplear el método que hay para calcular el mínimo común múltiplo, repasar un poco las cuestiones de matemáticas, pero si actuamos con un poco de picardía podemos facilitar un poco las cosas. El mínimo común múltiplo es un múltiplo del resto de los números. Nos vamos a fijar en una cosa. ¿Cuál es el número más grande que hay aquí? 30. Y yo me hago una pregunta. ¿Este número será múltiplo del resto de denominadores? Sí, es múltiplo de 10, porque si multiplico 3 por 10 obtengo 30. Es múltiplo de 5, porque si multiplico 6 por 5 tengo 30. Es múltiplo de 15, porque si multiplico 2 por 15 obtengo 30. Y cualquier número siempre es múltiplo de sí mismo, porque si lo multiplico por 1 obtengo ese mismo número. Luego 30 por 1 es 30. Luego en nuestro caso, con un poco de picardía me fijo en el número más grande y compruebo si es múltiplo de los demás. Y ya con esa comprobación, pues veis qué fácil es determinar el mínimo común múltiplo. Esto se puede dar en una serie de casos. De forma general, pues deberíais hallar el método para hallar el mínimo común múltiplo, etc. Pero si obráis con un poco de picardía, con un poco de estrategia, pues podéis fijaros un poco y evitaros el hacer muchas operaciones. Luego el mínimo común múltiplo de 10, 5, 15 y 30, pues hemos razonado que es 30. ¿Vale? Recordad, me fijo en el más grande y veo si es múltiplo de los demás. Y si es así, ya tengo el mínimo común múltiplo. Bien, pues ahora vamos a ir haciendo la fracción suma. Como habíamos dicho, en el denominador va a aparecer ese mínimo común múltiplo, que es el 30. Y para ver el numerador que iría en este lugar, pues debo dividir el mínimo común múltiplo, que es 30, entre este valor, que es 10. Y multiplicarlo por el numerador. Que veis que en estos casos siempre es 1. Pues 30 entre 10 es 3, por 1, 3. Continuamos. Divido el mínimo común múltiplo entre este denominador. Pues entonces, 30 entre 5 a 6. Por el numerador que es 1, 6. Divido el mínimo común múltiplo entre este denominador, pues 30 entre 15 a 2. Por 1, 1. Añado ese... ¡Ay! 2 por 1 es 2, sí. 2 por 1 es 2, perdón. 30 entre 15 a 2 por 1 es 2. 30 entre 30 a 1. Por 1, que es el denominador, 1. Aquí tengo. Divido ese mínimo común múltiplo entre el denominador, es 1. Lo multiplico por el numerador, 1, y obtengo 1. Bien, pues ahora la fracción en el denominador habrá 30 y en el numerador habrá 3 y 6, 9 y 2, 11 y 1, 12. 1 partido de resistencia total es 12 partido por 30. Y alguno, ya lo tengo, ya está. Un momento. Yo lo que ando buscando no es 1 partido por la resistencia total, sino lo que yo ando buscando es la resistencia total. Bueno, entonces, ¿esto que tengo de qué es? ¿De qué me sirve? Fijaros, si le doy vuelta a la fracción, me quedaría resistencia total partido por 1. Y cualquier cosa partido por 1 es esa cosa. Me explico. 10 partido por 1 es 10. 20 partido por 1 es 20. Resistencia total partido por 1 será resistencia total. Dice, ¡hala! ¿Yo le puedo dar una vuelta a una fracción, poner las patas arriba porque me dé la gana? Sí, siempre y cuando, si tengo una igualdad, lo que haya al otro lado de la igualdad haga lo mismo. Y lo dé la vuelta también, lo invierta también. Luego, si yo invierto esta fracción, lo que tengo que hacer con la que está al otro lado del igual es también darle la vuelta. El fin de fiesta de esto es ponerlo todo patas arriba. Algo que a algunos de vosotros, algunos miembros del alumnado, se le da bastante bien, ponerlo todo siempre patas arriba. Entonces, mirad, ese 1 pasará abajo
esa resistencia total pasará arriba, y si hago eso con esta fracción, con la que tengo al otro lado del igual, tengo que hacer lo mismo. El 12 pasa abajo, el 30 pasa arriba. Con lo cual yo tengo resistencia total partido por 1 es igual a 30 partido por 12. Resistencia total partido por 1 es resistencia total. Luego la resistencia total es 30 entre 12, que eso son 2,5 ohmios. Como ya habíamos avanzado, la resistencia total de un conjunto de resistencias en paralelo siempre es más pequeña que la resistencia más pequeña de ese conjunto. Veíamos que la más pequeña era de 5 ohmios y el resultado total es más pequeño de 5 ohmios, es 2,5 ohmios. Ya explicamos anteriormente el porqué. Si al realizar los cálculos veis que la resistencia total sale igual o superior a cualquiera de las que componen ese conjunto de resistencias, pues nos tenemos que dar cuenta que nos hemos equivocado en los cálculos y tenemos que repasarlos. Luego vamos a continuar y vemos aquí que hay otra manera de hacerlo. Vamos a ver otra manera de hacerlo, porque alguno puede decir, sí, para mí eso de las fracciones no me gusta, no me convence, es un rollo, encima de suspender matemáticas voy a suspender tecnología, me paso el día haciendo cuentas. Bueno, tranquilos, hay más de una manera casi siempre de hacer las cosas. Tenemos otra manera de hacer lo que es emparejando resistencias, y cuando yo tengo una pareja de resistencias, la resistencia total o equivalente de esa pareja se obtiene mediante dividiendo el producto de sus valores entre la suma de sus valores. Es decir, si tengo dos resistencias 1 y 2, la resistencia total sería R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Esto funciona, digamos, por parejas, de 2 en 2. Pues entonces yo puedo coger esas dos primeras resistencias, la 1 y la 2, y aplicar esa formulilla. ¿Veis? La aplico. La equivalente a la 1 y la 2 será la R1 por la R2 dividido entre el valor de la R1 más la R2, o sea, 10 por 5, producto partido por suma en esencia. Dividido entre 10 más 5, hago esa cuenta y obtengo que estos son 3,33 ohmios. Bien, donde yo tenía estas dos resistencias de 10 y de 5, lo puedo cambiar por una sola que valga 3,33. Lo mismo que he hecho con la 1 y con la 2, pues puedo hacer con la 3 y con la 4. Bien, donde tenía estas dos, la puedo cambiar por una que valga 3,33 ohmios. Donde yo tenía la 3 y la 4, aplico la misma fórmula. Lo que pasa es que ahora en la fórmula las cosas, en vez de llamarse 1 y 2, pues se llaman 3 y 4. Producto de la 3 por producto de la 4 dividido entre suma de la 3 más suma de la 4. 15 por 30 dividido entre 15 más 30. Estos son 450. 15 más 30, 45. Me salen 10 ohmios. Luego yo tenía 4 resistencias y he pasado ahora a tener un circuito reducido a 2. Pues ahora con esas dos aplico la misma técnica, con estas dos resistencias que tengo en paralelo, y multiplicaré el valor de una por el valor de la otra y lo dividiré entre el valor de una más el valor de la otra. 3,33 por 10 dividido entre 3,33 más 10. Me sale 2,489, pum, pum, pum. Esto es aproximadamente, muchas veces podemos aproximar a 2,5 ohmios. Y ese es el valor exacto. A veces no me sale el valor exacto porque al hacer las cuentas yo voy despreciando decimales. Me sale algo que tiene varios decimales y en la cuenta siguiente, en vez de poner todos los decimales, pues yo cojo pues un decimal o dos decimales, entonces voy, digamos, perdiendo precisión. Ese 2, y a veces también puedo aproximar. 2,489, pues bueno, puedo aproximar a un valor más redondo que es 2,5 ohmios. Bien, pues en un próximo vídeo continuaremos avanzando y veremos todavía maneras más sencillas para quien se le atraviese esto de realizar los cálculos.